Hola, buenas a todos y todas, bienvenidos al canal y vamos con un vídeo más de teoría, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hablar sobre soportes y resistencias. Es conveniente que hayáis visto el vídeo previo sobre tendencias porque aquí también las vamos a tener en cuenta. Entonces, en este vídeo además también os voy a explicar más o menos cómo podemos operar los soportes y las resistencias y un tipo de estrategia que se llama cazasuelos, ¿vale? Bueno, cazasuelos o cazatechos, dependiendo de si operamos en corto o en largo. Entonces, venga, empezamos. A ver, antes que nada, aclarar que esto es una parte más que tenemos que tener en cuenta para nuestros análisis, pero que lógicamente, como ninguna otra, es infalible. ¿De acuerdo? Entonces, que yo no recomendaría nunca o no aconsejaría nunca el basarnos solamente en un tipo de concepto para operar en los mercados. Entonces, os comento. Los soportes son zonas del precio en los que, digamos, el valor de la acción se puede frenar cuando está cayendo, ¿vale? Y puede empezar con un rebote. Y las resistencias son zonas de precio en la que la acción se puede frenar y puede empezar a retroceder, ¿de acuerdo? Es decir, un soporte, digamos que sería cuando, o podríamos hablar de un soporte, pues cuando una acción que está cayendo, ¿vale? Frena y sube, ¿de acuerdo? Y entonces esta parte de aquí sería la que llamaríamos soporte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahí el precio que estaba bajando ha encontrado un soporte, se ha frenado y ha rebotado. Mientras que una resistencia, pues sería el caso contrario, cuando una acción está subiendo, pero llega un momento en el que se frena y empieza a bajar, ¿de acuerdo? De modo que en ese punto diríamos que tenemos una resistencia. Entonces, como os comentaba, esos son zonas, ¿vale? Son zonas, luego en los casos prácticos lo veremos. Son zonas del precio en los que, digamos, el valor de la acción puede cambiar la tendencia. Entonces, esas zonas pueden quedar delimitadas por distintos motivos, ¿vale? Puede ser porque haya uno o varios mínimos en caso de soportes o máximos en caso de resistencias, porque haya huecos alcistas en el caso de soportes o huecos bajistas en el caso de resistencias, pueden ser distintos puntos FIBO, también pueden ser soportes dinámicos o estáticos, y por eso os comento que es conveniente, ¿vale?, ver primero la parte de las tendencias, porque veremos cómo nos influye. Entonces, vamos por partes. Generalmente, mentira. En muchos casos se suele entender como soporte un punto, o sea, un punto en el que, un punto horizontal, aunque esto no es verdad, también pueden ser diagonales, en los que, como os decía, pues el precio, ¿vale?, cae y cuando llega ahí rebota, ¿de acuerdo? Luego vuelve a subir, pero después vuelve a caer, ¿vale? Vuelve a rebotar, vuelve a caer, vuelve a rebotar, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más toques de estos tengamos, ¿vale? Pues digamos que es más sólido el soporte. Pero ¿qué pasa? Que tampoco es cuestión que el precio esté continuamente visitando el soporte. ¿Por qué? Porque al final lo que puede pasar es que lo rompa, ¿de acuerdo? Así que digamos que un soporte queda en una zona de soporte, mejor dicho, siempre son zonas, acordaros. La zona de soporte siempre queda delimitada por un mínimo, ¿de acuerdo? Pero cada vez que va a visitarlo, digamos que le da fortaleza a ese soporte. Pero claro, lógicamente lo que os decía, si lo visita muchas veces, pues puede llegar un momento en el que lo rompa. En el caso de las resistencias pasa lo mismo. Una resistencia, como habíamos marcado aquí, es cuando me marca un máximo y después, a medida que ese punto o esa zona vaya actuando más veces, esa resistencia es mayor. Pero obviamente llega un momento en el que la resistencia pues también se rompe. ¿De acuerdo? Así que eso pues tenemos que tenerlo claro. Es bueno que tenga más de un toque para considerar fuerte ese soporte o esa resistencia, pero tampoco que tenga excesivos, porque si no es muy probable que al final lo termine rompiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchas veces también lo que ocurre es que lo que al principio actuaba como resistencia, por ejemplo,
pues luego pase a actuar como soporte. Por ejemplo, imaginaros lo que os comentaba. Esto me actúa de resistencia, lo visita, ¿de acuerdo? Visita más resistencia, pero llega un momento en el que el precio lo rompe, ¿de acuerdo? Y hay veces, pues, que nos hace un throwback y lo que antes era resistencia, ahora pasa a actuar como soporte, ¿lo veis? Pasa a actuar como soporte y a partir de ahí ya, pues, sigue subiendo la acción. Entonces, lo que antes nos actuó como resistencia, ahora nos está actuando como soporte. En el caso contrario, ocurre lo mismo. Hay veces que lo que antes actuaba como soporte, luego pasa a actuar como resistencia. Es decir, un punto que me está actuando, una zona, mejor dicho, que me está actuando a mí como soporte, si la visito muchas veces, al final se rompe y luego el precio cuando intenta recuperarlo, pues no hay forma de recuperarlo y actúa como resistencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿cuándo también o qué zonas pueden actuar también como soportes o como resistencias? Pues mirar, hay veces que cuando la acción está subiendo, ¿vale? Imaginaros aquí que esta acción pues está, a ver, un segundito, a ver si me deja copiarlo y sería perfecto. Vale, cuando una acción está subiendo, un segundito que esto no era lo que quería dibujar, ¿de acuerdo? Imaginaros que pues esto es, un momento, que esto es el valor de la acción, ¿vale? No hay forma de cogerlo ahora. Un momentito. Vale, imaginaros que esta acción pues está ahí subiendo, ¿de acuerdo? Y de repente esa acción coge y nos deja un gap alcista, ¿de acuerdo? Imaginaos que se viene aquí. Muy bien, pues en ese caso, toda esta zona, ¿vale? Toda esa zona puede actuar como potencial zona de soporte. Es decir, que la acción, ¿de acuerdo? Puede hacer esto, hacer así, luego venir aquí y sin cerrar el gap, ¿vale? Volver otra vez a la senda alcista, ¿de acuerdo? De forma que toda esta zona, ¿vale? Suele actuar como posible zona de soporte. Hay veces que no, ¿eh? O sea, hay veces que nos hace un gap alcista, ¿vale? Y luego al cabo de un tiempo, pues coge el valor de la acción, ¿vale? Y nos hace esto, lo cierra y ya está. Pues entonces esa zona no ha actuado de potencial soporte y ya está. Me ha actuado una primera vez, una segunda vez, pero la tercera lo ha roto. Aunque luego sí que lo ha recuperado, ¿vale? En el caso de los gaps bajistas, pues pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Imaginaros que aquí esta acción ahora coge y... un segundito, me la voy a llevar aquí, ¿vale? Imaginaros que ahora esta acción coge y hace esto, ¿vale? Me dibuja aquí este gap bajista. Pues entonces toda esta parte me actuaría como zona de potencial resistencia, ¿vale? Es decir, que el precio me podría hacer esto, ¿vale? Lo que estábamos comentando antes, me hace así, pum, ¿veis? Actúa de resistencia y luego vuelve a caer, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al tema de los huecos, ¿vale? ¿Me seguís, verdad? Muy bien. Entonces, luego, otro caso que podríamos tener también. A ver, un segundito. Voy a ir borrando todo esto, ¿vale? Y así vamos viendo otros conceptos. Otro caso donde podemos tener una zona de potencial soporte, ¿vale? Pues es cuando, por ejemplo, el precio nos deja algunas... Lo que pasa es que esto entra un poco más en teoría de velas, ¿de acuerdo? Nos deja un marubozu, ¿vale? Sabéis lo que es un marubozu, ¿verdad? Un gran velón blanco o un gran velón negro, ¿vale? Entonces, imaginaros que el precio, un segundito, lo voy borrando y así, pues nos va dibujando las velas correspondientes, ¿vale? Nos deja, pues eso, el precio está haciendo esto así, ¿vale? Y llega un momento en el que me dibuja un enorme marubozu, ¿vale? Un marubozu blanco, ¿de acuerdo? Pues la mitad del marubozu, ¿vale? De aquí a aquí,
más o menos la zona del medio del Marubozu suele actuar también como soporte, ¿vale? Fijaros que estoy diciendo varias formas de identificar soportes. Claro, no todos los soportes van a tener la misma fiabilidad. Me explico. El soporte que os había comentado antes, en el que el precio visitaba varias veces esa zona, marcando mínimos, es mucho más fuerte que el basado solamente en una única vela, como es un Marubozu. ¿De acuerdo? O por ejemplo, el del hueco alcista, pues es más fiable ese soporte que el de un Marubozu, ¿vale? Eso pues lo iremos comentando, eso también lo explico mucho en los vídeos que tengo colgados en el canal donde analizo las peticiones, ¿vale? Porque cada vez que me hacéis peticiones, pues explico los distintos motivos por los que voy marcando unas estructuras u otras, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? Es una forma más en la que puedo identificar un soporte, ¿vale? Con marubozos. En el caso de tener un marubozo negro, pues tendríamos lo mismo, tendríamos una posible zona de resistencia, ¿de acuerdo? La acción pues va haciendo esto así, ¿vale? Y de repente coge y me marca un marubozo negro, ¿vale? Pues la mitad de ese marubozo lo cogeríamos como zona de posible resistencia, ¿vale? De forma que en un futuro, ¿vale? Pues la acción podría hacer así, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo mismo en este caso, no lo había dibujado, pero, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí. Aquí fijaros que esto sigue actuando como soporte, ¿vale? O sea, aunque lo rompa un poquito, esto hay veces que el soporte lo rompe y lo recupera, que eso es lo de la estrategia de cazasuelos, luego lo comentamos, ¿vale? Después, ¿qué más cosas? También otra cosa que suele actuar como soporte o resistencia son las medias móviles. Luego en los casos prácticos lo explicaré, ¿vale? Yo utilizo en mis análisis la media móvil de 200 sesiones y de 50 sesiones. Pues las medias móviles, ¿vale? Son también zonas en las que podemos tener soportes o resistencias. Después también, ¿qué más qué más nos puede indicar soportes o resistencias? Los impulsos FIBO. Los impulsos FIBO, ¿de acuerdo? Cuando marcamos un FIBO, ¿vale? Cuando marcamos aquí una estructura de impulsos FIBO, ¿vale? Disculpad, no es muy bueno el programa este para esto que os voy a comentar, pero sí que creo que queda claro, ¿vale? Un segundito, esto voy a subirlo un pelín, como si fuera el 50 FIBO, ¿vale? Luego os lo comento, ¿de acuerdo? Y aquí. Bueno, los tramos no son muy exactos, pero creo que queda claro para lo que os voy a comentar. Por si acaso, os lo escribo. Imaginaros que esta... Un segundito. Yo no quiero esto tan grande. Bueno, os lo... a ver un segundo, a ver si encuentro aquí la herramienta. No. A ver. Bueno, imaginaos que tenemos aquí la zona del 50 FIBO, ¿vale? Este es el 50 FIBO. La de arriba es el 38.2 y la de abajo es el 61.8. Lo entendéis, ¿verdad? Creo que queda claro, que no es muy bueno el programa, pero bueno. Entonces, en un impulso, ¿de acuerdo? Si el precio ha hecho esto, ¿vale? Si el precio ha hecho esto en el impulso, cuando retrocede... Un segundito. Si el precio ha hecho esto en el impulso, cuando retrocede, pues el 38.2 suele ser una zona de potencial soporte, ¿vale? Lo mismo ocurre con las otras dos, ¿vale? El 50 FIBO. Disculpad un segundito que esto no era lo que quería poner, ¿vale? Bueno, el 38.2, ¿vale? Voy a ir quitándolo para que quede más limpio, si no quedará muy sucio el gráfico, ¿vale? El 50 FIBO también suele ser una zona de potencial soporte. Y luego el 61.8 pasa lo mismo, ¿vale? Suele ser una zona de potencial soporte. Luego lo veremos en los casos prácticos, ¿de acuerdo? Entonces ahí también tenemos zonas de potencial soporte, ¿vale? Muy bien. Y luego lo que os quería comentar es que es lo que está relacionado con el vídeo anterior.
Algo que también son soportes y resistencias son las tendencias. Hay mucha gente que solamente entiende por soporte o resistencia líneas horizontales, ¿de acuerdo? Luego os lo comentaré también en los casos prácticos. Pero si yo tengo una tendencia alcista, ¿de acuerdo? En la que el precio me está haciendo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es una tendencia alcista, esto lo vimos en el vídeo anterior. Fijaros como cuando llega a la base, ¿vale? A la tendencia alcista, esta zona, ¿vale? No me la perfora. Entonces está actuando como soporte, pero es un soporte dinámico. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en este soporte de los FIBO, si este trocito de aquí está en los 4 euros, siempre, bueno, me bajo aquí, perdón, si este trocito está en los 3 euros, ¿vale? Pues el soporte siempre está en los 3 euros, ¿de acuerdo? O aquí en el Marubozu, si esto estaba en los 4 euros y medio, pues esta línea siempre está en los 4 euros y medio. En este caso se llama dinámico porque yo tengo aquí un soporte en, por ejemplo, 2,25, pero luego aquí tengo el soporte en 2,75, luego aquí lo tengo en 3,5 y luego entonces este soporte es dinámico. ¿Por qué? Porque va cambiando con el tiempo. Mientras que este soporte horizontal siempre tiene el mismo valor. ¿Entendido? ¿Vale? Muy bien. Pues voy a comentaros ahora el tema de la estrategia de cazasuelos. ¿Vale? Muy bien, os comento, la estrategia de cazasuelos, ya digo, a mí no me gusta mucho aplicarla, pero yo la comento porque sí que sé que hay gente que le gusta. Entonces, os comento, mirad, vosotros imaginaros que aquí tenemos un soporte, ¿vale? Donde la acción lo ha visitado un par de veces, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si luego la acción coge y hace este movimiento, rompe el soporte, ¿vale? Y vuelve a subir. Cuando llega otra vez a recuperar la parte esta del soporte, ¿de acuerdo? Pero cuando llega a esta parte, por ejemplo, imaginaros que esto vale, o sea, imaginaros que aquí el precio de la acción son 10 euros. Baja a 9 euros y luego sube a 10 euros. Pues cuando sube a 10 euros, mucha gente lo que hace es que compra la acción en 10 euros y pone el stop loss en el mínimo, en 9 euros. ¿De acuerdo? De forma que, si ha cazado el suelo, como es el suelo, esto va a subir. ¿Vale? ¿Por qué no me gusta a mí esta estrategia? Pues porque muchas veces lo que ocurre es lo siguiente, que parece que va a subir, pero lo que antes era soporte empieza a actuar de resistencia y se baja. Entonces ahí te salta el stop, esto empieza y resulta que has tenido un cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Y es por eso por lo que a mí no me gusta este tipo de estrategia. ¿Vale? Porque es intentar cazar un suelo, pero es intentarlo de una forma un poco adivinatoria, ¿de acuerdo? Es como si la acción, ¿vale? Pues aquí está bajando, 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 te hace esto, ¿de acuerdo? Y si esta zonita te viene delimitada por un soporte anterior, ¿vale? Imagínate que aquí la acción hubiera hecho esto, ¿vale? Imaginaros una cosa así. Imaginaros que aquí la acción previamente os hubiera definido este soporte, ¿vale? Pues aquí, ¿vale? Dicen, bueno, pues como aquí tengo una zona de potencial soporte, si lo pierdo y lo recupera, pues entro aquí en el valor, ¿vale? Y lo que hacen es eso, pues imagínate aquí, pues yo qué sé, estos son 15 euros y estos son 14,5. Pues cuando supera los 15 euros de nuevo, que coinciden con el mínimo anterior, que son los 15 euros de aquí, ¿vale? La gente lo que hace es que compra con la esperanza de que actúe de soporte como ha hecho antes, ¿vale? Porque lo que hace es perder el suelo y recuperarlo. Lo que pasa es que hay veces que lo que ocurre es eso, que como son zonas, ¿vale? Que no son puntos exactos, pues la acción parece que lo vaya a recuperar, se queda un poco aquí enzarzado y luego hace esto. Y ahí realmente lo que ha pasado es que, lo que os comentaba antes, lo que antes era soporte, ahora es resistencia. En el tema del cazatechos pasa lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que es para operar en corto. Yo tengo aquí
una resistencia donde el precio me la visita varias veces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene aquí y hace esto, perdón, así, imaginaros que esto vale, pues, yo qué sé, 100 euros y sube a 102 y luego vuelve a bajar a 100, mucha gente compra aquí en 100 y pone el stop loss en 102 con la esperanza de que siga actuando como resistencia y haga esto. Y por eso se llama cazatecho. Lo que pasa es que hay veces que ocurre, pues, lo que os comentaba, que hace esto así, ¿vale? Pero luego vuelve a visitarla, vuelve a venir y la rompe y la convierte en soporte y sigue otra vez con la senda alcista. Y entonces aquí pues tenemos otra operación de pérdida. Es lo que os comentaba al principio del vídeo. No baséis vuestras estrategias solamente en un único concepto, como soportes o resistencias. La estrategia de cazasuelos y cazatechos está basado en un único concepto, ¿vale? Y a mí personalmente eso no me gusta, ¿vale? Pero bueno, para gustos colores. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver ahora casos prácticos y así lo entenderemos mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, fijaros en esta acción, ¿vale? Acción de Nike. Puede ser cualquiera. Mirad. Aquí, por ejemplo, ¿qué cositas podemos ver? Fijaros que aquí tenemos, ¿veis este hueco? ¿Vale? Pues este hueco es, por ejemplo, una zona de potencial soporte, lo que os comentaba. ¿Veis? Aquí se mete, ¿vale? Pero no termina de cerrar el hueco, entonces tira para arriba. Y aquí luego también igual apoya, 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 ¿vale? Aquí de momento se está frenando, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un hueco basado en, perdón, un soporte basado en lo de los huecos alcistas, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos? Otra cosita que tenemos también, por ejemplo, es, no, esto no era lo que quería esto de aquí. Fijaros que aquí, nuevamente, también tenemos ahí varios mínimos en la misma zonita, ¿vale? También tenemos ahí otro, un segundo, es que si no, no me va a dejar ahí, un momento, espera, voy a desbloquearla, ¿vale? Tenemos aquí otro soporte un pelín por encima. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro hueco alcista que actuó muy bien de soporte la primera vez, ¿vale? Pero mirad qué pasó la segunda, que no actuó de soporte, lo rompió. Sí que se detuvo un pelín, intentó pararse, pero para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, esto sí que ha actuado bien como soporte, aquí actuó bien de soporte la primera, pero la segunda no. Lo mismo fijaros aquí en la media, ¿vale? Fijaros como aquí la media la pierde y la recupera, entonces actúa como soporte, aquí la pierde y la recupera, actúa como soporte, pero aquí la pierde y ya no la recupera, actúa de, ¿vale? O sea, aquí ya no actúa de soporte, ¿de acuerdo? ¿Vale? No sé si me entendéis. ¿Sí? Muy bien. Luego, por ejemplo, en tema de resistencias, fijaros como aquí me marca dos máximos antes, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí ya puedo marcar esta zonita de resistencia y luego aquí vuelve a actuar de resistencia. Pero llega un momento en el que la rompe y para arriba. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, otra acción, Nvidia. En este caso, ¿de acuerdo? Vamos a limpiarla. Un segundito. ¿Vale? Fijaros que, por ejemplo, en la media 200, mirar aquí, actúa de soporte, de soporte, soporte, aquí un pelín de resistencia, fijaros que ahí el soporte pasa a resistencia, pero luego nuevamente a soporte, soporte, y ahora parece que está actuando de resistencia, ¿vale? Además, fijaros cómo, veis, aquí directamente no ha actuado como soporte, ¿no? Sino que lo ha roto enseguida. Aquí actuó muy bien, pero aquí no. Y aquí ahora, pues, actuando de resistencia. Fijaros como luego aquí también podemos marcar toda esta zonita, por eso digo que son zonas, hay veces que quedan más anchas, otras veces quedan más estrechas, pero esta zonita está actuando, es una zona de potencial soporte, porque tengo varios mínimos, ¿de acuerdo? Vicente, pero esto es una zona muy ancha, vale, pues mirad, una zona más estrecha. Lo que antes era resistencia, lo vemos, ahora pasa a ser soporte, y es justo en la zonita que se encuentra ahora. ¿Vale? Por eso digo que esto hay que combinarlo
con varias herramientas, ¿vale? No solamente podemos operar a base de soporte y resistencia. Bueno, a mí no me gusta. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Pero fijaros como aquí, ¿verdad? Una zona de anterior resistencia ahora está actuando de soporte. En el caso de que la rompa, pues ya veremos lo que ocurre. ¿De acuerdo? Luego también, por ejemplo, si trazamos por impulsos FIBO, ¿vale? Bueno, no, espera, ese luego, que tengo una que está mejor, ¿vale? A ver, otra que tenía por aquí también donde se veían varias cositas. A ver, un momentito, que ahora no la encuentro. Vale, en esta. Aquí, fijaros qué clara resistencia tenemos. En este caso, un segundito que lo borre y lo dibujamos de cero. Fijaros en este gráfico, ¿vale? Mirad este gráfico. Esto yo creo que nadie me puede negar que aquí tiene una resistencia y además una resistencia bastante importante. Ya he intentado atacarla 1, 2, 3, 4 veces y de momento no lo ha conseguido superar. ¿Vale? Luego, sobre el tema de las zonas o no, yo soy bastante permisivo con las mechas, ¿vale? Con las mechas de las velas, ¿de acuerdo? Me suelo fijar más en el cierre de sesión que en el tema de las mechas, ¿vale? Ahí soy un pelín más permisivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, por ejemplo, lo que os decía antes de soportes dinámicos. Mirar aquí, yo puedo marcar una tendencial, ¿vale? Que aquí ya me la ha perforado, esta tendría que redibujarla, ¿vale? Pero esta tendencial, que la tendencial queda marcada ya con 2 puntos, me marca una zonita de potencial soporte y de momento se está agarrando, ¿vale? ¿Veis ahí que la rompió en una vela, pero luego me dibujó una pauta martillo, que esto ya lo explicaré también en otro vídeo de pauta de velas, ¿vale? Y luego, ¿de acuerdo? Parece que se esté apoyando. ¿Qué pasa? Que aquí al mismo tiempo tenemos la resistencia, el soporte dinámico marcado por la tendencial y la resistencia dinámica marcada por la media de 200 sesiones. Pues a ver quién gana, ¿vale? Esto pronto se decidirá, a ver si rompe el soporte y sigue bajando o rompe la resistencia y empieza a subir. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ¿qué más cositas? Por ejemplo, en Apple. También aquí, fijaros la media de 200, qué bien actúa de soporte. Soporte, 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 soporte. ¿Vale? Y de momento ahora pues se está ahí agarrando un poquito, ¿vale? A ver qué es lo que ocurre, ¿vale? A ver si ya vuelve otra vez a la senda alcista o no. Fijaros como aquí lo que os comentaba. Anteriormente teníamos una resistencia y justamente ¿dónde se está frenando? En esa anterior resistencia. La resistencia está pasando a hacer soporte, ¿veis? Aquí soporte, soporte, soporte. La rompe pero la recupera en el día y ahora la está rompiendo, al igual que está rompiendo la media de 200 sesiones, pues a ver qué ocurre ahí, ¿vale? Y luego, por ejemplo, un sitio donde se ve muy bien, a mirar, por ejemplo, aquí, el tema de los fibos que os comentaba. Aquí tenemos un primer impulsito, ¿vale? Y luego retrocede ¿hasta dónde? Hasta la zonita del 38.2, ¿vale? En torno a los 104.72. Yo nunca observo aquí los 104.72, ¿vale? Yo aquí diría, pues bueno, tiene un soporte entre los 103 y los 105, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego fijaros que también cuando activa aquí el segundo impulso alcista, que ya os explicaré también la teoría de impulsos en otros vídeos, fijaros como cuando llega a las zonas FIBO, mirar que aquí al primer FIBO, ¿vale? Esto actúa de resistencia, aquí vuelve a actuar de resistencia, corrige, y aquí ya para arriba, vuelve a actuar de resistencia, y fijaros que esta resistencia, ¿vale? ¿Con qué coincide? Con el tercer punto, ¿vale? Que luego recupere, pum, cumple objetivo, ¿vale? Aquí por lo poquito que le queda, bueno, no, todavía le queda un poquito bastante, sí, todavía le queda, ¿vale? Y para abajo. Y aquí, otra vez, fijaros como cerquita del 38.2, que anteriormente actuó de resistencia, ahora actúa de soporte, ¿vale? Una acción donde también se ve en muchos casos y se ve muy bien es la de Adobe, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Vamos a echar para atrás. Esta está muy bien para explicar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque mirad, aquí, empezamos con la medida de 200 sesiones. La pierde, la recupera. Apoya, recupera. Apoya, apoya para arriba. La pierde, la recupera. Pierde, recupera, ¿vale? Soporte, soporte. Aquí la ha roto claramente. Aquí la ha roto, pero con ganas. Entonces aquí ya, hasta aquí actuó muy bien.
de soporte, aquí la perdió y la recuperó, ¿vale? Pero esto ya empieza a ser resistencia. Fijaros que también en este punto, esta la medida de 50 sesiones que os he comentado, también actúa de resistencia, ¿veis? Está actuando de resistencia, no consigue superarla. Ya lo intenta superar 1, 2, 3 veces. Antes de intentar superar la resistencia de la media de 200 sesiones, pues tiene que superar la resistencia de la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Y aquí además, fijaros el gap bajista este que tiene. Este gap bajista me marca a mí, además de en la zona de la media de 200 sesiones, aquí me marca una zona importante, ¿vale? De potencial resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otro lado, fijaros, en este canal, ¿vale? Esto es lo que os comentaba. Este canal, que ya explicaremos los canales también en otro vídeo, estos son como tendencias, ¿vale? Esto es una tendencia bajista. Entonces, lo que actuó de resistencia primero, luego fijaros que si yo cojo esto y lo estiro, me actúa de soporte, me hace un throwback aquí para arriba. Pero no solamente eso, sino que fijaros, si yo lo sigo estirando, ¿dónde está empezando a frenarse? Pues esto a lo mejor nos vuelve a actuar de soporte. ¿De acuerdo? Esto a lo mejor nos vuelve a actuar aquí de soporte. ¿Qué pasa? Que de momento, ¿dónde se ha frenado esto? Lo voy a quitar para que no esté tan sucio el gráfico. ¿Dónde está? Parece que está intentando formar aquí un suelito, ¿vale? Que actúe de soporte justamente en el 61.8 de la subida, que justamente también coincide con un soporte anterior. ¿Lo veis? Si lo estiro ahí, ¿vale? Yo dibujé antes este soporte que este, y son zonitas, lo que os comento, ¿vale? Yo los soportes los cojo como zonitas, ¿vale? Fijaros como aquí también, en todo este impulso, el 50 Fibo, aquí actuó como zonita, ¿vale? De soporte, pero muy poco, porque al final la rompió. ¿De acuerdo? Aquí ni siquiera el 38.2 no actuó de soporte, pum, lo rompe y ya está. Sí que lo coge como resistencia, ¿lo veis? Que aquí ya está como resistencia, ¿vale? Entonces, lo que os decía, hay veces que puede actuar como soporte, pero en otras ocasiones actúa como resistencia. ¿Habéis visto cómo la zonita del 38.2 actúa de resistencia? ¿Vale? ¿De acuerdo? Es que en este gráfico se veía muy bien todo esto. Fijaros luego también aquí que lo que teníamos de antes, zona de anterior resistencia, aquí me actúa de soporte, aquí no llega, aquí sí, soporte, lo rompe y luego empieza a actuar otra vez de resistencia. ¿Vale? Entonces yo creo que en estos ejemplos pues ha quedado bastante claro todo esto. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba aquí, por ejemplo, lo que os decía, en la medida de 200 está actuando como soporte, pero claro, la toca tantas veces que llega un momento en el que necesariamente la tiene que romper. ¿Vale? Y luego, aquí pues, no sé... Ah, aquí por ejemplo, ¿veis? Este no actuó. Fijaros aquí el Marubozu este que tenemos, ¿vale? Este Marubozu blanco, pues una zonita que podría haber actuado de soporte habría sido la mitad del Marubozu, que sí que parecía que iba a actuar. Fijaros cómo aquí el precio se frena, ¿vale? Luego incluso lo pierde y lo recupera, pero luego lo vuelve a perder, lo que os comentaba. El tema de los Marubozus, intentar fijar un soporte con un Marubozu es una estrategia de muy corto plazo, de muy corto plazo. A mí no me termina de convencer mucho, ¿vale? Pero que hay veces que igual para una entrada concreta, pues sí que sí que se puede utilizar, ¿vale? Pero no sé, los huecos, lo que os decía, los huecos, estas otras resistencias de soportes, pues son mucho mejores, ¿vale? Creo que ha quedado bastante claro con todos estos ejemplos. Dejadme en comentarios si os ha quedado claro o no, o si queréis que explique alguna otra cosita bien relacionada con soportes y resistencias, que es en lo que se ha basado este vídeo, o otros conceptos que todavía no haya explicado, ¿vale? Revisaros los vídeos que hay en el curso que de momento no hay muchos, pero bueno, de momento los que hay son los que son, ¿de acuerdo? Y también os aconsejo que miréis los vídeos de peticiones, porque ahí cuando me pedís peticiones sí que voy analizando todo esto, pero a la vez, ¿vale? De momento ahora en estos vídeos, como son solamente de conceptos concretos, ¿vale? No los voy combinando para no liaros, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!